El siglo de las luces, capítulo 13, capítulo número 13. Autor don Alejo Carpentier. A las 10:30 habían sido recibidos Esteban por Brissot y a las 11 tenía fijado un camino que era, hasta la frontera española, uno de los viejos caminos de Santiago. Sandalias habría de darme la libertad, con una escarapela por venera, dijo el joven, muy satisfecho de su improvisada retórica, al saber lo que de él se esperaba. En aquellos días necesitábanse hombres de sólidas convicciones, hábiles en escribir el castellano y traducir documentos del francés, para preparar una literatura revolucionaria destinada a España, que ya empezaba a imprimirse en Bayona y donde quiera que hubiese prensas disponibles en la proximidad de los Pirineos. Muy escuchado por Brissot, el abate José Marchena, de quien muchos alababan los talentos y la sorna volteriana, aconsejaba una rápida penetración doctrinaria en la península para acabar de prender los fuegos de una revolución que no debía tardar en producirse allá, como inminente se hacía su estallido en otras naciones anhelantes de romper las oprobiosas cadenas del pasado. Según Marchena, Bayona, sin desdeñar por ello a Perpiñán, era el lugar más adecuado para reunir a los patriotas españoles que quisieran trabajar por la regeneración de su país, aunque era necesario contar con gente inteligente capaz de entender que el lenguaje de los franceses regenerados y republicanos no podía ser todavía el de los españoles. Estos tenían que irse preparando gradualmente, respetándose durante algún tiempo ciertas preocupaciones ultramontanas, incompatibles con la libertad, pero demasiado arraigadas para que pudiesen ser destruidas de un golpe. ¿Está claro?, había preguntado Víctor a Esteban, como para responsabilizarse de su protegido ante Brissot. El joven, haciéndose de la pértiga, había respondido con un breve pero convencido discurso entreverado de citas castellanas para demostrar que no solamente estaba de acuerdo con Marchena, sino que podía expresarse tan correctamente en el idioma francés como en el suyo propio. Sin embargo, triscando su destino, al cabo de algunas horas pensó que la misión confiada no era del todo envidiable. Alejarse de París en estos momentos era como perder de vista el máximo teatro del mundo para ir a confinarse a una remota provincia. No son estas las horas de quejarse, le dijo Víctor severamente, al conocer sus dudas. Pronto seré despachado a Roquefort por un tiempo largo. También a mí me agradaría quedarme aquí, pero cada cual debe ir a donde se le mande. Siguieron 3 días de francachela, entre dispendiosas comidas y antojos mujeriegos que volvieron a estrechar la amistad entre los dos hombres. Franqueándose con Víctor, Esteban no podía ocultarle que, a pesar de seguir sus consejos en cuanto tocaba al olvido de la masonería, su paso por la logia de los extranjeros reunidos le dejaba un mundo de gratos recuerdos. Ahí se le había calificado de un joven hermano americano, dándosele una toga viril al procederse a la iniciación. No podía decirse, por lo demás, que no reinara una sana mentalidad democrática donde un Carlos Constantino de Hesse-Rotenburg trataba familiarmente al patriota de color quebrado, venido de la Martinica, al antiguo jesuita del Paraguay, añorante de sus misiones comunitarias, al tipógrafo brabanzón, expulsado de su país por difundir proclamas, al exiliado español, buhonero de día, orador después del crepúsculo, para quien la masonería estaba activa, ya en Ávila en el siglo XVI, según lo testimoniaban ciertas figuraciones de compases, escuadras y malicies hallados recientemente, según él, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, edificada por el alarife judío Mosén
Rubí de Bracamonte. Ahí se oía mucha música de un inspirado compositor masón llamado Mozart o algo parecido, pues un barítono bien escantraba cantaba alguno de sus himnos en las ceremonias de iniciación, embelleciendo de ricos calderones las melodías de "Oh, Santa Unión de los Fieles Hermanos", o de la invocación "Vosotros que honráis al Creador bajo los nombres de Jehová, Dios, Fu o Brahma". Allí se vivía en contacto con hombres interesantísimos para quienes la revolución era una victoria de orden material y política que habría de llevar a una victoria total del hombre sobre sí mismo. Esteban recordaba a Ogué cuando ciertos hermanos daneses y suecos hablaban de la portentosa corte del príncipe de Hesse, y asentía Carlos Constantino, siempre gran señor, donde los sonámbulos eran interrogados acerca de la caída de los ángeles, la edificación del templo o la composición química del agua tofana. En la corte de Schleswig se operaban curaciones milagrosas mediante el magnetismo, llegando a transformarse un abedul, un ogal, un abeto en manantiales de fluido benéfico. Se forzaban las puertas que ocultaban la visión del porvenir, comparando los oráculos debidos a 85 formas de adivinación tradicional que incluían la bibliomancia, la cristalomancia, la giromancia y la gilomancia. Se alcanzaba a la más extrema sutileza en la interpretación de los sueños, y por medio de la escritura automática dialogábase con el yo profundo, consciente de vidas anteriores que dentro de cada hombre se oculta. Así se pudo saber que la gran duquesa de Darmstadt había llorado en el Gólgota al pie de la cruz, y que la gran duquesa de Weimar había asistido en el palacio de Pilato al juicio del Señor. Como el sabio Lavater tuvo una clara conciencia durante años de haber sido José de Arimatea. Ciertas noches las arañas del mágico castillo de Gottorp, todo envuelto en brumas que humedecían las bandaletas de sus momias egipcias, bajaban sobre mesas donde jugaban cartas con señorial placidez. Un conde de Bernstorff que había sido el apóstol Tomás, un Luis de Hesse que se recordaba a sí mismo como Juan el Evangelista, un Cristián de Hesse que fuera otrora el apóstol Bartolomé. El príncipe Carlos se ausentaba a menudo de esas veladas, prefería encerrarse a trabajar, fijando la mirada con tal intensidad en un trozo del metal que los griegos llamaban electronum, que ante su vista se dibujaban pequeñas nubes cuyas formas podían interpretarse como advertencia y mensajes de la otra orilla. «¡Tonterías!», exclamaba Víctor, irritado ante el cuadro de portentos. «Cuando hay tantas cosas reales en que pensar, perder el tiempo hablando de semejantes mierdas equivale a una actitud contrarrevolucionaria». A tiempo vimos lo que se ocultaba tras de tantas mascaradas salomónicas: un traidor afán de volver las espaldas a la época, distrayendo a las gentes de sus deberes inmediatos. Además, los masones predican en nombre de sus hermandades una moderación criminal. Todo moderado debe ser visto por nosotros como un enemigo. Atando cabos, Esteban había dilucidado el misterio de las antiguas relaciones de Víctor con la masonería. Juan Bautista Guillermos, su proveedor de cederías, gran canciller del Coven de las Galias, muy estimado por los príncipes de Hesse, era el dirigente de una orden que había ido derivando hacia la música y el orfismo por influencia de Martínez de Pascualli, el iluminado, muerto en Saint-Domingue. El misterioso judío portugués había fundado capítulos en Port-au-Prince y en Leogane, ganándose las mentes de hombres como Ogué, llevados a las especulaciones esotéricas, pero defraudando en sus disciplinas herméticas a los que, como el ex negociante, eran más solicitados por un ideal de subversión política. Víctor, respetuoso del inmenso prestigio de Guillermos como filántropo y como industrial, millares de obreros trabajaban en sus fábricas de Lyon, había aceptado los fundamentos de la doctrina, iniciándose según el rito del Gran Oriente, pero negado. De ahí venían sus discusiones con Ogué.
a aceptar las prácticas espiritualistas preconizadas por Martínez de Pascual, aquel que se jactaba de establecer comunicaciones mentales a distancia con sus discípulos de Europa. Todos esos magos inspirados no son sino una tanda de emmerdeur, decía Víctor, que ahora se preciaba de estar con los pies muy afincados en la tierra, tomando a menudo la palabra en los jacobinos, donde tenía oportunidad de codearse con Billaud-Varens y Collot d'Herbois, llegando a acercarse alguna vez a Maximiliano Robespierre, a quien situaba por encima de todos los tributos de la revolución, rindiéndole un culto tan apasionado que Esteban, oyendo los desmedidos elogios que el otro hacía de su elocuencia, de sus conceptos, de su porte y hasta de su insólita elegancia vestimentaria, en medio de asambleas caracterizadas por el desgarbo y el desaliño, llegaba a decirle en tono de broma: veo que es algo así como un Don Juan para machos. Víctor, a quienes tales chanzas enojaban, respondía con alguna obscenidad de calibre subido, llevándose una mano a la costura de las bragas. Después de un largo y zarandeado viaje por caminos enlodados, donde las pinas de pino crujían bajo los calces del coche, acabó Esteban por llegar a Bayona y ponerse a la disposición de quienes preparaban el estallido de la revolución en España. El exmarino Rubín de Celis, el alcalde Bastarreche, el periodista Guzmán, amigo de Marat y colaborador de l'Ami du Peuple, tuvo la desalentadora impresión de que su cara nueva, sus deseos de una acción inmediata, no acababan de agradar donde muchos estaban instalados en un jacobinismo un tanto demorado por escrúpulos hispánicos, siempre virulento en cuanto se refería a Francia, manso y cauteloso cuando los ojos se volvían hacia el Bidasoa. El joven fue despachado rápidamente a San Juan de Luz, ciudad ahora llamada Chauvin Dragón, para honrar la memoria de un heroico soldado republicano, hijo de la localidad. Había allí una imprenta pequeña pero sumamente activa, a la que debían entregarse numerosas proclamas y textos revolucionarios seleccionados por el abate Marchena, buen agitador, siempre dispuesto a mover la pluma al compás de los acontecimientos, pero que ya transitaba poco por los caminos fronterizos, pasando lo mejor de su tiempo en París, donde Brissot le concedía frecuentes audiencias. Creyéndose sin amigos en aquella costa, tuvo Esteban la alegría de encontrarse una tarde en las orillas del Huntsinn con un solitario pescador a quien saludó con alborozo. Era el ocurrente y ya ex masón Feliciano Martínez de Ballesteros, ahora poseedor de un flamante grado de coronel por haber creado un cuerpo de miqueletes, los cazadores de la montaña, destinados a combatir las tropas españolas en caso de agresión e incitar a sus soldados a pasarse a la República. Hay que estar preparados, decía. En nuestra patria, el hideputa se da silvestre. No hay más que ver a nuestros Godoyes y a nuestras mesalinas de Borbón. Con el jocundo Logroñés emprendió Esteban largos paseos a pueblos que habían cambiado de nombres en fechas recientes. Ahora Ixtazón se llamaba Unión, Arbonne, Constance, Ustaritz, Marat-sur-Nive, Baigorri, las Termópilas. Durante las primeras semanas el joven se admiró ante las toscas iglesias vascuenses de chatos y guerreros campanarios, con sus huertas cercadas por lajas clavadas en la tierra. Se detenía para ver pasar la yunta de bueyes, conducida a la pica con una piel de oveja tendida sobre el yugo. Tramontaba los puentes de arqueado lomo, encabritados sobre torrentes de agua de nieve, arrancando al pasar algún hongo anaranjado oculto en las resquebrajaduras de la piedra. Le era grata la arquitectura de las casas, con sus vigas de un azul de añil, sus tejados de mansas vertientes, sus áncoras de forja hincadas en la cantería de las adarajas.
La cordillera de los romances de Carlomagno, desmenuzada en contrafuertes escarpados en cuyos senderos aparecían a la vuelta de una peña que acaso hubiera contemplado el paladín Roldán. Valientes y atropellados rebaños, y los pastos, sobre todo, pastos mojados, mullidos, verdes de un verde claro, de manzana verde, siempre semejante a sí mismos, lo llevaban a pensar en la posibilidad de una bucólica dicha, de vuelta a todos los hombres por los principios revolucionarios. Pero algo se había decepcionado de las gentes, al conocerlas mejor. Esos vascos, de gestos pausados, con cuellos de toro y perfiles caballunos, grandes levantadores de piedra, derribadores de árboles y navegantes dignos de codearse con aquellos que, buscando la ruta de Islandia, fueron los primeros en ver el mar endurecido en témpanos, eran tenaces en la conservación de sus tradiciones. Nadie los aventajaba en urdir tretas para oír misas clandestinas, llevar hostias en las boinas, ocultar campanas en parajes y hornos de cal, y armar altares a hurtadillas. En una granja, en la trastienda de un figón, en una caverna custodiada por perros pastores, donde menos se esperaba. Podían algunos desaforados haber roto los ídolos de la catedral de Bayona. El obispo había encontrado quienes lo ayudaban a pasarse al territorio español con ostensorios, cíngulos y bagajes. Fue necesario fusilar a una moza que había ido a comulgar a la villa de Vera. Los habitantes de varias aldeas fronterizas, convictos de dar asilo y protección a los curas refractarios, eran deportados en masa. A las landas, Dragón seguía siendo San Juan de la Luz para sus pescadores. Como Baigorri, permanecía bajo la advocación de San Esteban para los labriegos. La Soule quedaba tan apegada a sus fogatas de San Juan, a sus danzas de traza medieval, que nadie se hubiera atrevido a denunciar allí a quien rezara el rosario en familia o hablara, persignándose, de las brujas de Sagaramurdi. Llevaba Esteban 2 meses en ese mundo que se le estaba volviendo ajeno, artero, movedizo, con aquel habla vascuense que nunca lograría entender y nunca acababa de dibujar las palabras en los rostros cuando lo fulminó la noticia de que se estaba en guerra con España. Nunca pasaría ya a la península para asistir al nacimiento de un país nuevo, como si hubiese complacido en soñarlo. Cuando escuchaba los esperanzados discursos de Martínez de Ballesteros, perpetuo anunciador de un inminente levantamiento del pueblo madrileño, quedaba preso en una Francia que las escuadras inglesas bloqueaban por el Atlántico, desde la cual no había modo de regresar a la tierra de los suyos. No había pensado hasta ahora en volver a La Habana, deseoso como lo estaba de desempeñar su papel, por pequeño que fuera, en una revolución destinada a transformar el mundo. Pero bastaba que se viese impedido de hacerlo para que una casi dolorosa nostalgia de su casa y de sus gentes, de luces distintas y sabores de otro mundo, le hiciera aborrecer el cargo presente, que no pasaba, en suma, de ser una tediosa función burocrática. No valía la pena haber venido de tan lejos a ver una revolución, para no ver la revolución, para quedar en el oyente que escucha, desde un parque cercano, los fortísimos que cunden de un teatro de ópera a donde no se ha podido entrar. Transcurrieron varios meses, durante los cuales Esteban trató de hacerse necesario en el cumplimiento de monótonas labores. En España no ocurría nada de lo esperado. Hasta la guerra, en este sector de Francia, se hacía lánguida y rutinaria, sin pasar de una mera vigilancia defensiva ante los fuertes contingentes desplegados en la frontera por el general Ventura Caro. Tampoco muy resuelto a moverse de sus posiciones a pesar de la superioridad numérica de sus ejércitos. Durante las noches oíanse disparos de fusil en la montaña sin que se pasara de escaramuzas o de fugaces encuentros entre patrullas de reconocimiento. Pasó un largo estío, soleado y apacible. Volvieron los vientos del otoño, recogiéndose las bestias de los establos. Recogiéronse las bestias a los establos, a poco de pintarse los cierzos del invierno.
A medida que pasaba el tiempo, advertía a Esteban que el alejamiento de París poblaba su espíritu de confusiones, acabando por no entender los procesos de una política en constante mutación, contradictoria, paroxística, devoradora de sí misma, enrevesada en comités y mecanismos que mal se definían en la distancia con tantas noticias inesperadas como llegaban acerca del encubrimiento de personajes desconocidos o de la estrepitosa caída del famoso, que era comparado, ayer todavía, con los máximos próceres de la antigüedad. Llovían reglamentos, leyes, decretos, ya abrogados o contrariados por medidas de urgencia, cuando la provincia los tenía aún por vigentes. Venían las semanas a tener 10 días. Arrancaba el año fuera de enero. Llamábanse los meses brumoso, germinose, fructival, sin concordar con los antiguos. Cambiaban las pesas y medidas, desconcertando los hábitos de quienes tenían el instinto de la brasa, el palmo y el celemín. Nadie en esta costa podía decir lo que estaba ocurriendo en realidad, ni sabía quiénes eran los hombres de fiar, donde el vasco francés se sentía más identificado con el navarro español que con los funcionarios que le venían del remoto norte, de repente, para imponer calendarios extraños o cambiar el nombre de las ciudades. La guerra que estaba encendida sería una guerra larga, porque no era una guerra como las demás, hecha para colmar las ambiciones de un príncipe o apoderarse de territorios ajenos. Los reyes saben, oíase clamar en las tribunas jacobinas, que no hay Pirineos para las ideas filosóficas. Millones de hombres se ponen en marcha para transformar la faz del mundo. Y se estaba en marzo. Marzo seguía siendo marzo para Esteban, a pesar de que muy bien le sonaban ya los nivosos y pluviosos del nuevo calendario. Un marzo ceniciento, enrejado de lluvias que envolvía las colinas de Ciboure, con cendales difusos, dando un aspecto fantasmal a las barcas que regresaban al puerto luego de la pesca de un mar verde gris, agitado y triste, cuyas lejanías sin horizonte preciso se disolvían en un cielo blanquecino, brumoso, demorado en invierno. Por la ventana de la habitación, donde el joven cumplía su trabajo de traductor y corrector de pruebas, divisábanse playas desiertas, erizadas de estacas, donde el océano dejaba algas yertas, maderas rotas y lachas de lona, después de las tormentas nocturnas que gemían en el calado de los póstigos, atolondrando las chirriantes veletas de hierro roídas por el verdín. Allá en la antigua plaza, Luis XVI, ahora Plaza de la Libertad, se alzaba la guillotina. Lejos de su ambiente mayor, lejos de la plaza salpicada por la sangre de un monarca, donde había actuado en tragedia trascendental aquella máquina llovida, ni siquiera terrible, sino fea, ni siquiera fatídica, sino triste y viscosa. Cobraba al actuar el lamentable aspecto de los teatros donde unos cómicos de la legua, en funciones provincianas, tratan de remedar el estilo de los grandes actores de la capital. Ante el espectáculo de una ejecución se detenían algunos pescadores cargando nazas. 3 o 4 transeúntes de expresión enigmática, botando saliva de tabaco por el colmillo, un niño, un alpargatero, un vendedor de chipirones, antes de proseguir su camino sin apurar el paso, después de que el cuerpo de alguno hubiese empezado a alargar la sangre como vino por cuello de odre. Se estaba en marzo, un marzo ceniciento, enrejado de lluvias que hinchaban la paja de los establos, enlodaban el vellón de las cabras, poniendo acres humaredas en las cocinas de altas chimeneas, olientes a ajos y aceites espesos. Esteban no tenía noticias de Víctor desde hacía varios meses. Sabía que desempeñaba, y con tremenda mano, la función de acusador público ante el Tribunal Revolucionario de Roquefort. Había llegado a pedir, lo cual aprobaba el joven, que la guillotina se instalara en la misma sala de los tribunales para que no se perdiera tiempo entre la sentencia y la ejecución. Privado de su calor, de su dureza, de su ímpetu, del relumbre de sus contactos directos con un bijou, con un coyote, con un personaje cimero, cualquiera de la hora en que se vivía
Ahora que no era la de acá, Esteban tenía la impresión de decrecer, de achicarse, de perder toda personalidad, de ser sorbido por el acontecimiento, donde su humildísima colaboración era irremediablemente anónima. Tenía ganas de llorar al sentirse tan poca cosa. Hubiese querido hallar en su congoja el firme regazo de Sofía, donde tantas veces descansara la frente en busca de la fuerza sosegadora, maternal, que como de madre verdadera le emanara de las entrañas vírgenes. Y empezaba a llorar de veras, pensando en su soledad, en su inutilidad, cuando vio entrar en la habitación oficina al coronel Martínez de Ballesteros, el jefe de los Miqueletes montañeses. Estaba agitado, erizado, de manos sudadas y temblonas, evidentemente removido por una reciente noticia. Aquí termina el capítulo 13, es decir, que aquí termina el capítulo número 13 del libro que se titula El siglo de las luces, cuyo autor es el escritor de origen cubano, Don Alejo Carpentier. Son las 8 de la mañana con 24 minutos y hoy es un lindo jueves 2 de septiembre del 2021. Tengan ustedes, todos ustedes, los que me escuchan y los que no me escuchan también, un excelente día.